¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Noticiero Judicial. Los siguientes son los titulares. Poder Judicial recibe reconocimiento por buen trabajo en prevención de riesgos. Con éxito culminó taller de innovación dentro del Poder Judicial. Funcionarios trabajaron para aportar nuevas ideas a la modernización del servicio. Y a días de cumplir su carrera dentro del Poder Judicial, la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, hizo una evaluación de sus 50 años al interior de esta institución. Comenzamos con la revisión de las noticias. La prevención de riesgos se ha transformado en una preocupación constante del Poder Judicial. Hoy las cifras indican el buen trabajo que se está realizando en esta materia. En un año, la tasa de accidentabilidad no supera el 1,3%, muy por debajo del 4% en promedio que tienen las empresas privadas en nuestro país. Estos resultados fueron motivo para que el Poder Judicial fuese reconocido por la Asociación Chilena de Seguridad por su programa de capacitación en prevención de riesgos. Hasta el edificio de la Asociación Chilena de Seguridad, ubicado en Ramón Carnicer, se dirigió el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en compañía de los ministros integrantes del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Héctor Carreño y Lamberto Cisternas, para recibir un premio que reconoce a la institución por su programa de capacitación en prevención de riesgos. Son más de 40.000 las empresas afiliadas a la Asociación Chilena de Seguridad y el Poder Judicial se ubica en el primer puesto dentro de las instituciones públicas que más han instruido de manera presencial y entre las 10 primeras empresas de todos los rubros de Chile, con más de 5.000 trabajadores capacitados. El presidente Sergio Muñoz, quien recibió la estatuilla simbólica, valoró el reconocimiento al trabajo que han desempeñado hasta el día de hoy y detalló los avances que ha tenido el Poder Judicial en materias de seguridad. Hemos estado impulsando un plan de intensificar la seguridad en los tribunales y hoy día hemos conversado de esos temas y agradecido el reconocimiento que se ha entregado al Poder Judicial precisamente por habilitar mayores espacios de conocimiento en relación a la prevención de riesgos. El objetivo ahora es lograr extender estos espacios de conocimiento a otras temáticas y más allá de los funcionarios del Poder Judicial. Mayores beneficios ya de prestaciones que no están relacionadas única y exclusivamente con los riesgos, sino que a lo mejor con una atención más integral para los funcionarios y las familias del Poder Judicial, que es lo que me parece que puede generar un plus de mayor intensidad del que hay hoy. Las capacitaciones que se realizaron a nivel nacional fueron organizadas por los comités paritarios del Poder Judicial, con el apoyo de las administraciones zonales y el área de salud ocupacional de departamentos de recursos humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y fueron impartidas por relatores de la Asociación Chilena de Seguridad. Fernán Gasmuri, director de esta asociación, fue el encargado de entregar el reconocimiento y comentó la importancia de las capacitaciones a los integrantes de una institución. El 80% de los accidentes son por problemas conductuales, o sea, por conductas inseguras. Y solamente un 20% son por condiciones inseguras de la infraestructura que está. Entonces, el 80% de los accidentes, la única forma de evitarlos y prevenirlos es la capacitación. Y ahí entramos nosotros desde hace 3 años en este programa que citaran recientemente y hemos logrado, digamos, llevar una cifra tan importante como 5.000 colaboradores del Poder Judicial. La tasa de accidentabilidad que existe en el Poder Judicial no supera el 1,3%, muy por debajo del 4% que tienen las empresas. Dentro de los temas más tratados de las capacitaciones fueron la identificación de peligros y de accidentes, psicología de la emergencia y primeros auxilios. Con la asistencia del presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, el pasado jueves 19 de junio se realizó el último taller de innovación del Poder Judicial, una iniciativa que forma parte del programa de fortalecimiento institucional financiado por el Banco Interamericano del Desarrollo. En total, fueron 3 talleres prácticos, todos ellos dirigidos por consultores de la Universidad Central. Nuestro servicio no se entiende si no está dirigido al usuario. Esto es lo fundamental. Y por lo mismo, desarrollar estas actividades desde el interior del Poder Judicial, verlo con los funcionarios, con los integrantes del Poder Judicial, determinar cómo lo podemos hacer mejor, cómo podemos ser innovadores, creativos, me parece que es algo muy relevante.
resaltando la importancia y oportunidad que tienen los integrantes del Poder Judicial para crear, gracias al programa de fortalecimiento de la capacidad institucional que busca promover, desarrollar y sistematizar la generación de ideas de valor al interior del Poder Judicial. El presidente Sergio Muñoz inauguró a fines de la semana pasada el último taller sobre ideación de la innovación del Poder Judicial. Recordemos que esta iniciativa estuvo dirigida a gestar ideas creativas y recoger propuestas que mejoran el servicio y la atención que la Judicatura entrega a los usuarios de justicia. Sumamente positivo el balance, el éxito que han tenido estos talleres ha sido enorme, el entusiasmo de la gente por inscribirse ha sido fantástico. Esto revela la enorme interés que tienen las personas por participar de nuestras actividades y de innovar dentro del Poder Judicial para prestar un mejor servicio a nuestros usuarios. Una de las cosas fundamentales es que ya esta acción nos está generando a nosotros un banco de proyectos que supera las 200 iniciativas, las cuales van a ser evaluadas por los entes técnicos a cargo de este proyecto, para ya poder comenzar a implementar cosas concretas en el Poder Judicial. En total se realizaron 3 talleres de innovación. Al primero asistieron integrantes de todos los escalafones de los tribunales de Santiago, además de funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. En los 2 siguientes se sumaron integrantes del Poder Judicial de regiones. En total, más de 100 personas de todos los estamentos del Poder Judicial de prácticamente todo Chile y miembros de instituciones relacionadas a la Administración de Justicia, como son Carabineros de Chile, la PDI y el Ministerio de Justicia, por mencionar solo algunos, fueron los que participaron en estos encuentros prácticos de ideación judicial. Para nosotros es una oportunidad súper grande, poder tener voz dentro de un poder tan importante y tan grande como el Poder Judicial es maravilloso. Lo primero que hice cuando vi la noticia en la intranet y los correos electrónicos que llegaron fue querer participar, digamos. Afortunadamente en ese sentido fui seleccionado y estamos con todas las ganas de poder participar porque lo que necesitamos es efectivamente innovación, o sea, el Poder Judicial no está ajeno a los cambios, ¿cierto?, al paso del tiempo, y todo hay que irse en ese sentido adaptando a las nuevas realidades, a las nuevas formas de gestión. En paralelo a esta actividad, el programa de fortalecimiento del Poder Judicial está desarrollando un concurso nacional de ideas renovadoras para captar propuestas que agreguen valor y así perfeccionar la labor que brindan todos los tribunales del país a la comunidad. Estudiar y tener un buen rendimiento académico no siempre es fácil, y menos cuando se tiene que compatibilizar eso más encima con el trabajo. En el Poder Judicial hay varios funcionarios que cumplen labores en tribunales y al mismo tiempo en establecimientos educacionales. Les queremos contar sus historias, así que ponga mucha atención. Ella es Patricia Letelier, oficial cuarta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Pero además, desde el pasado 30 de mayo, es abogada titulada que recibió su cartón de manos del ministro Carlos Aránguiz en el Salón Pleno de la Corte Suprema. Un merecido reconocimiento que logró compatibilizando las exigentes jornadas en tribunales con extensas noches de estudio. Me levantaba a las 4, pero estaba tan entusiasmada con lo que estaba haciendo a mis años que nunca sentí agotamiento, ni cansancio, ni ese peso agobiante de tener que levantarse a las 4 de la mañana a estudiar. Al igual que Patricia, otros 3 funcionarios del Tribunal de Alzada de la Quinta Región se han titulado como abogados, al mismo tiempo que cumplen sus labores habituales al interior del Poder Judicial. Pero el estar trabajando al mismo tiempo que estudiaban les permitió tener un acercamiento especial al trabajo con la justicia, a la aplicación y al sentido de la ley. También está la experiencia de poder ir viendo in situ las materias que uno va estudiando, que es muy distinto a no hacerlo desde fuera, digamos. O sea, ver las materias de recursos, sobre todo el tema procesal, el criterio de los ministros al dictar una sentencia, la jurisprudencia, es como tenerlo de primera mano. Estos exalumnos de Derecho, ahora titulados, reconocen que muchas veces las materias son complejas y las evaluaciones exigentes, pero el esfuerzo para ellos lo vale, tanto por la satisfacción propia de haber estudiado una carrera como por las posibilidades y desafíos que vienen por delante. Se abre un abanico de posibilidades en las cuales uno puede elegir cuál camino tomar. Yo creo que esa es la mayor importancia para un funcionario que estudie Derecho y que logre sacar su título. Son las posibilidades que se abren para seguir camino y seguir carrera dentro del Poder Judicial. Inmediatamente terminaba esa etapa,
que en algún momento cuando uno inicia la carrera se ve como la etapa final. Cuando pasa, uno recibe el título, es casi inmediato saber que van a venir nuevos desafíos, digamos. Y nacen inmediatamente nuevas inquietudes de seguir perfeccionándose en el área del derecho o en cualquier otra área, digamos. Estos 4 funcionarios se pasean por los tribunales orgullosamente, con su título de abogados bajo el brazo. Un logro que ganaron con esfuerzo, sacrificio y más de una taza de café durante la noche para soportar el cansancio. Un ejemplo de motivación que además muestra una faceta nueva en la renovación que hoy tiene el Poder Judicial como institución, que no solo permite el ingreso de profesionales y técnicos, sino que también apoya a los funcionarios con años de recorrido que deciden dar un paso más hacia la profesionalización. Según datos del Ministerio Público, entre enero y marzo de este año ingresaron un poco más de 336.000 delitos para el conocimiento y tramitación de la Fiscalía de Chile. Y por tanto, a lo menos la misma cifra de víctimas en el mismo periodo del año 2014. Hace pocas semanas les contamos cuáles eran los derechos de los imputados. Esta semana cambiamos a la vereda del frente y la gente en la calle quiso saber cuáles son los derechos de las víctimas. Si yo soy víctima de un delito, ¿cuáles son mis derechos? Se entiende por víctima a toda persona que es afectada por un delito. Si el resultado fuera la muerte o un impedimento para ejercer sus derechos, la ley considera víctimas también al cónyuge e hijos, a los ascendientes, al conviviente, a los hermanos y o adoptado o adoptantes. El Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público, a través de un fiscal, estará obligado a velar por la protección de las víctimas de un delito en todas las etapas del procedimiento penal. Por su parte, el tribunal garantizará conforme a la ley la vigencia de los derechos de las víctimas mientras dure el procedimiento. Además, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgar un trato acorde con su condición de víctima, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que debiera intervenir. En cuanto a los derechos de las víctimas, todas ellas deben ser atendidas por los jueces, fiscales, carabineros y la PDI. Deben recibir un trato acorde a su condición de víctima, poder denunciar los hechos que le afectaron a carabineros, PDI, fiscales o en los tribunales, ser informadas y saber del estado de su caso, sus derechos y lo que debe hacer para ejercerlos, solicitar protección a los fiscales en el caso que ella o su familia enfrente presiones, atentados o amenazas. En tanto, los tribunales garantizarán sus derechos durante la investigación y el juicio y, si corresponde, decretará medidas de protección, obtener reparación o restitución de los bienes que le hayan quitado por hurto, robo o estafa, ser escuchadas por el fiscal o el juez de garantía antes de decidirse la suspensión o el término del procedimiento. Puede interponer querella a través de un abogado, además de participar en el proceso y obtener de carabineros, la PDI, Fiscalía, Registro Civil, Gendarmería y Servicio Médico Legal, apoyo y facilidades para realizar los trámites en que deba intervenir y asistir a las audiencias en que se trate su caso. La víctima tiene el derecho a reclamar ante las autoridades de la Fiscalía y ante el juez que corresponda frente a las resoluciones o decisiones que pongan fin a su caso. Y una de las preguntas que nos realizamos cuando un caso que nos compete va a tribunales es ¿cuánto costará este juicio? Pese a que existen varios mecanismos que facilitan económicamente el respaldo de un abogado, igualmente existen otros gastos como honorarios de procuradores, especialistas contratados, notarios o publicaciones o incluso los abogados. Esos gastos se denominan costas judiciales. Al término de un juicio se establece la sentencia que falla el asunto controvertido, la condenación en costas a la parte que sea vencida totalmente en un juicio o en un incidente. Podrá con todo el tribunal eximirla de ellas cuando aparezca que ha tenido motivos plausibles para litigar, sobre lo cual hará declaración expresa en la resolución. De acuerdo al artículo 139 del Código de Procedimiento Civil, las costas se dividen en procesales y personales. Son procesales las causadas en la formación del proceso y que corresponden a servicios estimados en los aranceles judiciales. Solo se tasarán las costas procesales útiles, eliminándose las que corresponden a diligencias o actuaciones innecesarias o no autorizadas por la ley. Son personales las provenientes de los honorarios de los abogados y demás personas que hayan intervenido en el juicio. Los honorarios de los abogados se regularán de acuerdo con el arancel fijado por el respectivo Colegio Provincial de Abogados y, a falta de este, por el del Consejo General de Colegio de Abogados. El tribunal de la causa en cada instancia regulará el valor de las personales y evaluará también las procesales con arreglo a la ley de aranceles. Hecha la tasación de costas y puesta en conocimiento de las partes, se tendrá por aprobada si no fuese objetada dentro de 3 días. El miércoles 25 de junio, la fiscal judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, hizo entrega de la biblioteca privada de su marido, Mario Garrido Montt.
el expresidente de la Corte Suprema, quien falleció en el año 2011. Esta entrega la hizo a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, casa de estudios donde el expresidente del máximo tribunal fue profesor de Derecho Penal. La voluntad del fallecido exministro de la Corte Suprema, Mario Garrido Montt, fue traspasar los textos de su biblioteca personal, compuesta por más de 1.200 títulos entre libros y revistas, la mayoría sobre derecho penal, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donación que se materializó a través de su viuda, la fiscal judicial Mónica Maldonado, en una ceremonia en la Sala Facultad de la Casa de Estudios el pasado miércoles 25 de junio. La memoria de don Mario sigue más viva que nunca a través de esta su biblioteca personal y por eso mi agradecimiento a doña Mónica y a la familia de don Mario que perfectamente podrían haber optado por mantener ese patrimonio cultural dentro de la familia y han optado con dejarlo y entregarlo a la facultad. La colección personal del fallecido ministro Garrido Montt también está disponible en la biblioteca virtual de la Corte Suprema. Esto a través de un proceso de digitalización, trabajo realizado por la Biblioteca del Máximo Tribunal a petición del presidente Sergio Muñoz. El presidente le solicitó a la señora Mónica el que nosotros pudiéramos digitalizar todos esos libros, esa colección, para que formara parte del acervo de la Biblioteca Digital de la Corte Suprema. La señora Mónica se mostró encantada. Además de ello, la señora fiscal gentilmente donó a la biblioteca, a la colección de la Biblioteca de la Corte Suprema, toda una colección que es especializada en temas de bibliotecología y documentación. Y además la señora fiscal nos donó también algunos títulos de revistas fundamentales en el área del derecho. Es una linda actitud de la señora Maldonado de donar tanto a la Universidad de Chile, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, como a la Corte Suprema, estos libros y material que tenía el ministro don Mario Garrido Montt, que va a servir para las futuras generaciones y también para los miembros del Poder Judicial para estudiar y analizar y poder cumplir adecuadamente nuestra labor jurisdiccional. Recordemos que Mario Garrido Montt estudió Derecho en la Universidad de Chile, ingresó al Poder Judicial en 1955, fue ministro de la Corte Suprema entre los años 1992 y 2004, llegando a la presidencia del máximo tribunal el año 2001. Y Mónica Maldonado fue nombrada el año 2001 fiscal de la Corte Suprema. A días de dejar el Poder Judicial tras 50 años de carrera, nos recibió para hacer una evaluación de su desempeño, su historia laboral y también la incorporación y el aporte de la mujer en este poder del Estado. Esta es la entrevista de esta semana en Noticiero Judicial. Está con nosotros en Noticiero Judicial la fiscal Mónica Maldonado. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de, al término de mi carrera, poder dar a conocer un poco lo que ha sido mi trabajo y lo que es mi persona. Usted fue nombrada fiscal de la Corte Suprema el año 2001. Asumió funciones junto a la ministra de la Corte Suprema, María Antonieta Morales, siendo las primeras mujeres en llegar al máximo tribunal del país. Hoy son 5 mujeres que están en la Corte Suprema, más usted como fiscal judicial. ¿Qué ha cambiado dentro de estos 13 años, desde el año 2001 hasta ahora? El ingreso de la mujer en la Corte Suprema me parece que fue un cambio radical para lo que era el Poder Judicial a esa fecha. Después del ingreso nuestro han llegado 9 mujeres a la Corte Suprema, de las cuales 5 están en funciones, exceptuándome yo. Es un avance también del país, la incorporación de la mujer en este tiempo desde el presidente de la República, ¿no es cierto?, su participación también en el Congreso Mayor y aquí en el Poder Judicial, donde las mujeres alcanzan un 50%, me parece, de los miembros. Usted es de una familia judicial. Su padre, incluso don Luis Maldonado, fue presidente de la Corte Suprema. ¿Cómo influyó él en su vocación judicial? Muchísimo. Yo nací siendo el papá juez de Valdivia.
Y él sigue su carrera hasta llegar, como dice usted, a presidente de la Corte Suprema. En la casa, habitualmente, él iba conversando de lo que era su trabajo. Y incluso cuando ya éramos mayores, con mi hermano, nos íbamos enterando de los juicios que él llevaba y siempre nos iba manifestando que teníamos que ver lo medular, ¿ya? Y que un fallo justo traía paz. Entonces, en el juez, y traía paz a las partes, que ese era un gran aporte. A poco de ingresar a sus funciones en la Corte Suprema le tocó vivir la tragedia de la cárcel de Iquique con 26 muertos y hace 4 años la tragedia de la cárcel de San Miguel con 81 internos muertos. ¿Estos fueron los momentos más complejos de su carrera judicial, señor fiscal? Esos son los 2 momentos más dolorosos. Incluiría también un incendio en Colina 2. Que se produce en el intervalo de estos 2 incendios y que también tuvo 10 muertos. Pero los momentos más complejos han sido relacionados con mi función de fiscal en cuanto tengo que informar los casos que conoce la Corte Suprema. Y fue complejo el caso Fujimori. Eran muchos delitos y fue de mucho estudio y de mucha trascendencia. También el caso de la extradición en el caso del general Prat, que me tocó informar y que tuvo mucha complejidad porque indudablemente estaba toda la DINA metida involucrada, digamos, en ese caso. Y posteriormente el caso Antuco fue un caso doloroso y complejo también, porque estaba metida la parte militar y la parte civil, la de los chiquillos. Y, o sea, los jóvenes soldados, digamos. Juan Fernández, que también requirió un estudio ciertamente complejo. Y en los inicios, en 2002, diría yo, me tocan muchas casaciones de los tribunales militares, en la cual tengo competencia de los fallos de las casaciones de los tribunales de la Corte Marcial. Me toca informar. Bueno, en esos años había mucha casación por los sobreseimientos que había aplicado la justicia militar a los casos que se estaban investigando. Entonces, en ese momento hubo casaciones en que se acogieron las casaciones, se reabrieron los procesos, se pasó a la justicia ordinaria. Bueno, también fueron esos momentos de mucho estudio y dedicación. Bueno, y normalmente los exequatos, las extradiciones, las revisiones, los estudios de la nacionalidad. Bueno, hay muchas materias que son de estudio y que tienen complejidad. Pero tal como me señala usted, los momentos, o lo que he aclarado yo, los momentos más dolorosos son los que usted ha mencionado. Agregaría a ellos también el hecho que, estando recién nombrada, ocurre un motín en módulo alfa de Colina 2. Y en esa oportunidad yo estaba incluso en un cóctel con el ministro de Justicia y me avisan que hay muchos heridos en Colina 2. También fue un momento doloroso y difícil de enfrentar. A su juicio, señora Maldonado, ¿qué falta para avanzar? ¿Un aporte más del Estado, un mayor desarrollo de gendarmería, quizás un aporte de privados a la hora de reinsertar a los ciudadanos al mundo laboral? ¿Qué falta para seguir avanzando en los derechos de los reclusos? Todo lo que ha señalado, falta implementarlo. Me parece que no se ha avanzado, o falta por avanzar en el cumplimiento de
las normas internacionales para los internos, para los privados de libertad. Falta por avanzar el cumplimiento también de nuestro actual reglamento que tiene Gendarmería para el trato de los internos. No se está llevando a cabo ni el trato que corresponde, ni el derecho al trabajo, ni el derecho a una vida digna. Ya decíamos, los encierros que sufren no están contemplados en ninguna de las convenciones que Chile ha suscrito. Y es cambiar la cultura penitenciaria. No hay en este momento programas de rehabilitación dentro de los penales que puedan permitir al interno salir y volver a la sociedad, ni de reinserción. No olvidemos que ellos vienen normalmente de un sistema marginado y sin educación y perteneciendo a bandas y a grupos con los mismos intereses. La idea de la cárcel no es que salgan ellos mejor formados en el delito, sino que ellos puedan reintegrarse nuevamente a un trabajo estable, a una familia y a un medio social, al medio social que lo acogería si él llegara en otras condiciones. Me parece que eso ahora, con respecto a la sociedad, efectivamente, hay empresarios que han llegado a las cárceles para realizar talleres de trabajo y que después han contratado a estos internos que ya han obtenido un grado de conocimiento mayor, los han contratado en su empresa cuando han quedado en libertad. Pero son muy pocos. En las mismas cárceles concesionadas no logran obtener empresarios que quieran ir a preparar y a trabajar con los internos. La cárcel de mujeres de San Miguel, el centro penitenciario femenino, sería una excepción. Ellos tienen distintos empresarios que dan talleres y que forman a muchas mujeres. Incluso el centro penitenciario femenino tiene un set separado que fue en una oportunidad el juzgado de menores de Santiago y que hubo un traspaso del Poder Judicial al Ministerio de Justicia y de ahí a Gendarmería, donde funciona un centro de rehabilitación y también de reinserción de estas presas en la sociedad. ¿Se pensó que el modelo podía cambiar con el ingreso del sistema concesionado para las cárceles? ¿Cuál es la evaluación que hace usted de este modelo? Bueno, hay seis cárceles concesionadas. Por ejemplo, Santiago 1 es una cárcel que fue pensada para 2.700 internos y ahora hay 3.500. Es cierto que para eso los contratos que se hicieron permitían colocar mayor número de internos pagando una alta multa por el Estado. Las cárceles concesionadas están supervigiladas por el Ministerio de Obras Públicas. No es el Ministerio de Justicia el que las tiene a su cargo, lo cual es un plus en contra. Las cárceles concesionadas también tienen estructuras demasiado rígidas. Por ejemplo, la cárcel de Rancagua, en que los internos que hay ahí no son de alta peligrosidad, sin embargo, se invirtió en una estructura especialmente sólida, fuerte, de habitaciones solitarias, en que no estaba de acuerdo con la estructura del interno que entraba. Y eso produjo también casos de suicidio. En general, las cárceles concesionadas desempeñan bien
la parte administrativa, la parte de alimentación, la parte deporte. Sin embargo, no han logrado incorporar los trabajos ni empresas que puedan trabajar con los internos. Con la puesta en marcha de la reforma procesal penal nacen otro tipo de fiscales, los fiscales del Ministerio Público. ¿Cuál cree usted que debería ser la labor del fiscal judicial que se desempeña en las Cortes de Apelaciones como también en la Corte Suprema? Interesante pregunta. Tengo mi opinión al respecto. A ver, los fiscales judiciales, en mi opinión, y al respecto hubo un proyecto que se inició la elaboración aquí en la Fiscalía y que está en el Congreso, deberían tener el control y fiscalización de los tribunales del país. Estaba consagrado en el antiguo Código Orgánico, en su número 2 también, y del artículo 353, pero fue eliminado. En este momento, los fiscales que podrían prestar un gran servicio con la supervigilancia de los tribunales y también de los ministros, como señalaba, del trabajo realmente que se realizaba y de la conducta que antes se autorizaba en el Código y que no se llevaba a la práctica, si eso se realizara, estaríamos haciendo un papel de colaboración para la transparencia y para el conocimiento de la Corte Suprema de las situaciones anómalas que se presentan. Me parece que otro cambio importante sería que los fiscales pudieran llevar un centro de información del asunto penitenciario. En este momento las visitas de cárcel se realizan por jueces de garantía, por las Cortes de Apelaciones, en sus visitas semestrales que ahora, ¿no es cierto?, están constituidas de manera distinta como lo eran con el antiguo sistema. Y también están las visitas que realiza el Instituto de Derechos Humanos. Pero nada de ello tiene un conducto que las reciba. Entonces, el juez de garantía que va en el mes de junio y que vuelve a ir posteriormente, no sabe las irregularidades o las situaciones que debe visitar y corregir. La Corte de Apelaciones efectúa, en este momento están efectuando muy buenas visitas, que me las remiten a mí. Ellos mismos toman iniciativas, son proactivos para oficiar al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud, según los casos, ¿no es cierto? Y esas visitas no están tampoco en conocimiento, sí llegan a la Corte Suprema y sí llegan a esta Fiscalía, pero no están en conocimiento de los que realizan las visitas, ni de los fiscales, ni de los jueces de garantía. Entonces, cada vez estamos como partiendo de nuevo. Yo no sé si son los fiscales, pero debería existir un centro de acopio de toda esta información para tener un cuadro general en que pudiera el Poder Judicial actuar y controlar también la ejecución de las penas, cómo se están ejecutando, porque la ausencia de un juez de ejecución de pena hace que en este momento no tengamos información de cómo se están ejecutando las penas, también las que se hacen en libertad, por supuesto, el 50% de los internos. Sí. Y por último, usted nos detalló que desde muy niña visitaba este palacio por las funciones que cumplía su padre. Hoy, décadas después, lo deja. ¿Cuál es la sensación que tiene usted al retirarse del Poder Judicial? Tengo pena de retirarme, pero fue un discernimiento tomado hace ya un par de años. En una de las entrevistas que me realiza, no recuerdo cuál, estaba leyendo las últimas entrevistas, yo manifesté en ese entonces, esa entrevista era del 2010, ¿ya? Yo manifesté que pensaba que el término de mi función judicial iba a ser el 2014. Coincidía con mis 70 años y coincidía con 50 años en el Poder Judicial. Después ese discernimiento lo fui trabajando y en este momento siento paz, ¿ya?
siento alegría también por lo que recibí acá y por lo que pude entregar. Siento que es una carrera que vale la pena haberla vivido y vale la pena vivirla. Y que la justicia trae el poder desarrollar la justicia y aplicarla, trae una satisfacción personal muy grande. Así que, en definitiva, mi partida es compleja, ¿ya? Pero voy en paz con una decisión que he tomado libremente y analizando muy libremente también el sentido de seguir o abandonar y dedicarme a otros caminos que tengo en vista. Le quiero dar las gracias a la fiscal judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, por darse este minuto en instantes en que usted está retirándose del Poder Judicial, en donde está recibiendo los saludos de sus compañeros de labores por tantos años. Muchas gracias por dar esta entrevista a Canal Judicial. Muchas gracias a ustedes. Esta semana la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por el Movimiento de Liberación e Integración Homosexual, el MÓVIL, en contra de senadores y una exdiputada de la UDI por supuestas declaraciones discriminatorias. Esta y otras noticias en el siguiente bloque de contingencia. En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por el Movimiento de Liberación e Integración Homosexual, MÓVIL, en contra de los senadores UDI Jacqueline Van Rysselberghe y Víctor Pérez, además de la exdiputada María Angélica Cristi, por supuestas declaraciones discriminatorias en contra de los homosexuales. La sexta sala, integrada por los ministros Adelita Rabanales, Pilar Aguayo y Cristian Lecerf, rechazó la acción cautelar presentada por la organización, ya que consideraron que los dichos de los parlamentarios en oposición a la adopción de hijos por parte de parejas homoparentales y el matrimonio homosexual se enmarcan dentro del extenso debate sobre este tema y por lo tanto no pueden ser arbitrarias o ilegales. El pasado viernes 20 de junio se realizó en el Liceo Cardenal Caro Dewin una nueva jornada de difusión jurídica en la que se presentó la obra teatral La justicia no es ciega, realizada por la compañía Teatro Educativo que dirige el actor Alberto Castillo. Los más de 400 alumnos de tercero y cuarto medio presenciaron el montaje que aborda las diversas situaciones cotidianas que dan cuenta de la relación de los ciudadanos con la justicia, en la que se diferencian los roles de fiscales, defensores y jueces. En la cita participó una delegación del Poder Judicial encabezada por el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras, y el expresidente del Tribunal de Alzada, Claudio Pavés, quienes explicaron los objetivos de este plan de difusión. Finalmente, la magistrada del Juzgado de Garantía de Puente Alto, Grisel Muñoz, realizó una exposición sobre el rol del juez en el actual modelo procesal. La tercera sala de la Corte Suprema rechazó más de 500 recursos de protección presentados por cotizantes de diversas ISAPRES, los que reclamaban por el alza de precio del Plan de Salud por concepto de garantías explícitas en salud, GES, ante el ingreso de 11 nuevas patologías. El máximo tribunal revocó fallos de distintas cortes de apelaciones del país, quienes acogieron los recursos presentados por cotizantes. De esta forma, la Corte Suprema reitera el criterio establecido el 17 de diciembre del año 2013, donde se determinó que las alzas por conceptos de patología GES se encuentran reguladas por la autoridad, por lo que no existe decisión arbitraria en el aumento de los planes de ISAPRE por este concepto. El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, aceptó este jueves 26 de junio la competencia en 4 episodios relacionados con delitos de sustracción de menores de edad y que fueron derivados por la Fiscalía Centro Norte. El magistrado será ministro en visita de los episodios Barros Luco, San Borja Arriarán, Clínicas Carolina Freire y Santa María, además de los hospitales de Chillán y Calvo Maquena. En las investigaciones previas se ha demostrado que menores de 18 años les fueron arrebatados a sus padres para luego ser entregados a otras personas por parte de terceros, de manera ilícita. Terminan estos 30 minutos de revisión informativa en Noticiero Judicial, como siempre. Muchas gracias por seguirnos e invitarlos a que sigan con nosotros en las diferentes plataformas web del Poder Judicial.